A nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Llegamos a todo el país a través del canal 990 de Simple TV. Lo hacemos también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. 1 de mayo, Día del Trabajador. Reiterar nuestra felicitación a todos. A los que descansaron ayer, pues merecido. A los que trabajaron, pues gracias. No hubo aumento. Se había especulado mucho semanas atrás sobre si se iba a anunciar o no. Lo que sí anunció Nicolás Maduro fue un ajuste en las bonificaciones que hemos revisado suficientemente en nuestros titulares, pero estamos hablando de un bono de guerra más el bono, también puede ser conocido como ticket de alimentación. Entre ambos, uno de 20 y uno de 40, estamos hablando de $60. Bueno, tenemos a dos invitados hoy. En el estudio ya tenemos a María Olga Girán, abogada laboral, presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria. Está por llegar José Elías Torres, secretario general encargado de la CTV, de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. María Olga, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Placer estar contigo. María Olga, ¿qué indica de nuestra economía que no haya habido un anuncio de aumento salarial? ¿Qué podemos inferir de esto? Un ajuste sí en dos bonos, no ajuste salarial. Mira, yo quisiera ser muy respetuosa en lo que voy a decir, porque indudablemente que las emociones están muy exacerbadas el día de hoy, porque indudablemente que no se cumplieron con las expectativas que tenía el sector trabajador. Pero no por eso voy a dejar de ser objetiva en mis planteamientos. Y yo creo que es evidente que lo que ha habido es el resultado de la aplicación de una política económica rentista, basada en el intervencionismo del Estado para todos los órdenes económicos, en la llamada justa distribución de la riqueza que está a cargo únicamente del Estado de acuerdo a sus criterios, de acuerdo a sus políticas. Es ver el trabajo únicamente como un hecho social y no verlo como un hecho económico, en el cual deben de estar imbuidos una serie de políticas que incentiven la producción. Porque, ¿qué es lo que pasó el día de ayer? El resultado del rentismo petrolero, el resultado de un Estado omnipotente que tiene en sus manos la distribución de la riqueza, que ya vemos que no ha sido justa, sino la consecuente con las políticas que ha aplicado. ¿Qué es lo que corresponde? Bueno, reflexionar, sentarnos todas las partes involucradas en la relación laboral y reflexionar. Este modelo ya se ha demostrado que no funciona, no sirve. Entonces, vamos a ver si damos un golpe de timón, hacemos los ajustes que haya que hacer en la economía y, por supuesto, también en la legislación laboral, y empezar a ponernos los pantalones largos y tomar esa fijación del salario mínimo para las partes de la relación y no dejarla en manos del Estado solamente. Mariola, ¿qué sabe de esta cantidad, porque han sido varios, esta serie de encuentros que ha habido luego de la visita a la Organización Internacional del Trabajo, estos encuentros tripartitos que debían dar con una fórmula para alcanzar un mecanismo que permita llegar entonces al anuncio de un aumento salarial? ¿Qué ha pasado con ello? Pues mira, sí, realmente hay que saludar ese avance, porque estuvimos 23 años con la fijación del salario mínimo únicamente por parte del Estado. A raíz de la exigencia de la OIT, el Estado, el gobierno tuvo que sentarse con las otras partes y empezar a buscar la fijación de un salario mínimo en base a unos parámetros que se acordaron. Pero esos parámetros que se acordaron deben ser también el resultado de estadísticas oficiales. Tener una data del Instituto Nacional de Estadísticas, que no la tenemos desde el año 2015, la data del Banco Central acerca del porcentaje de inflación, del índice de precios, de una serie de cosas. Pero al final del día, nosotros tenemos que, por mucho que haya reuniones, corresponde al Ejecutivo la potestad de la fijación del salario mínimo. O sea, el avance ha sido que nos hemos escuchado, pero la decisión final la tiene el Ejecutivo y es una decisión que la toma a solas en su despacho.
nadie estaba al tanto ni nos imaginábamos siquiera que ayer no se iba a aumentar el salario mínimo, sino que se iban a aumentar 2 bonos y que uno de ellos incluso no alcanza para los jubilados. Me voy a permitir una corrección porque es una corrección de último minuto. En su cuenta en la red social Twitter, Nicolás Maduro, @NicolásMaduro, acaba de colocar lo siguiente. Buenos días, Venezuela. Amanecimos firmando el decreto de los aumentos de cesta ticket o ticket de alimentación a $40 y del bono de guerra económica para que llegue a $30 mensuales, no 20 como se había especulado ayer, como se había anunciado ayer, bajo el concepto de la indexación para un total de $70 más el salario. Es un esfuerzo tremendo en defensa del salario de los trabajadores a pesar de la guerra económica brutal contra nuestro pueblo. Al trabajo nadie le gana, coloca Nicolás Maduro. Serían 70 y no 60. ¿Pero qué significa para el trabajador, María Olga, que reciban este beneficio a través de un bono y no del salario? Eso lo que significa es que la ley no funciona, que este tema de la retroactividad, del cual se hizo una bandera política, realmente en la práctica es inejecutable y es el propio gobierno quien lo está reconociendo porque tiene más de 5 millones de trabajadores y si a eso unes los pensionados, tiene una nómina demasiado cargada y no puede hacerle frente a los pasivos laborales que genera un aumento salarial. Por eso se va por la vía de los bonos. ¿Qué sería lo sensato? Lo sensato sería una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, pero eso tampoco es fácil, porque este sistema fue blindado desde el comienzo de este socialismo del siglo XXI, y eso es una disposición constitucional que está en la retroactividad y la fijación del salario mínimo. Tendríamos que ir a una reforma constitucional. El tema no es sencillo, no es fácil. El tema tiene, a mi manera de ver, y no soy economista, a mi manera de ver tendría que ir por la vía de políticas económicas de incentivo a la producción nacional, de incentivo a la empresa privada y de alguna manera ir flexibilizando la ley del trabajo para que no sea tan gravosa para el empleador, empezando por el Estado mismo. Claro. María Olga Girán es nuestra invitada, está por llegar el secretario general encargado de la CTV. Los privados, María Olga, ¿están en capacidad de hacer un ajuste por su cuenta? ¿Lo hacen cada cuánto tiempo? ¿Es permanente? Entendiendo que las realidades son muy distintas entre sectores e incluso en un mismo sector, pero dependiendo del lugar donde se encuentren. Pero, ¿cómo se comporta el sector privado con el tema salario? Es también complejo porque la industria ha tenido un repunte, pero la industria está trabajando al 30% de su capacidad instalada. Entonces ya esos contratos colectivos magnánimos que teníamos en el pasado ya tampoco pueden ser factibles porque no hay mercado, el mercado ha tenido una baja grandísima, no hay crédito, que ese es otro de los factores que inciden en la imposibilidad de aumentar los salarios, porque si tú fabricas, por decir algo, zapatos, bueno, dependes de cuántos zapatos vendiste ese día porque tienes que pagar inmediatamente al proveedor que no te da crédito, tienes que comprar materia prima, tienes que pagar la nómina, todo dependiendo del par de zapatos que vendiste. Pero si no hay mercado, si el par de zapatos no te lo compran, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar la nómina y mucho menos para aumentar? Sin embargo, se hacen esfuerzos y es la empresa privada en estos momentos la que mejor está pagando, eso es indudable. Pero como dices tú, en el sector comercio, todos estos acontecimientos que han sucedido en las últimas semanas han desplomado mucho el sector comercio. Ya no hay las transacciones que habían hasta hace escasamente un mes. Esas transacciones se han desplomado en restaurantes, en compras, etcétera, en lo que es el comercio. Entonces, en los servicios tenemos tarifas que están congeladas. Entonces, mira, es difícil que con una economía intervencionista del Estado nosotros podamos, en una dependencia, en un rentismo, nosotros podamos avanzar. Nosotros tenemos primero que flexibilizar la economía, ir a un libre mercado, dejar el intervencionismo del Estado para que los particulares puedan desarrollar la actividad económica y así pueda irse mejorando el ingreso paulatinamente. María Olga Girán con nosotros. María Olga, ¿con Industria forma parte, ha estado presente en estas reuniones? No realmente porque lo hace Fede Cámaras, que es el organismo cúpula. Ya.
esos $70, ¿qué representan para el trabajador? Es decir, ¿cuánto se gasta, por ejemplo, en transporte al día? Porque esos $70 divididos entre, digamos, 20 días, que un trabajador trabaje de lunes a viernes y tenga, por ejemplo, que trasladarse a su trabajo de lunes a viernes, son $3.50 al día. Sí, no quiero imaginármelo. Por eso creo que el presidente hizo un llamado a los trabajadores del sector público, llamándolos a incorporarse a emprendimientos, porque el Estado no puede mantener esa nómina. Entonces, lo primero que habría que hacer sería dimensionar el tamaño del Estado, sincerar esa parte. Habló de un plan de resistencia. Él habló de un plan de resistencia, pero también el problema, como yo lo veo, Román, es que estamos y no queremos salir del rentismo y la inmediatez. Tenemos una mentalidad, una cultura de que el gobierno debe solucionar todos los problemas y además queda a su cargo la justa distribución de la riqueza. Pero ¿qué riqueza vamos a distribuir si no la hemos construido primero? No podemos poner los bueyes detrás de la carreta. Tenemos primero que generar esa riqueza. Primero tenemos que producir para poder después distribuir la riqueza. Y esa riqueza, quienes mejor la distribuyen son precisamente trabajadores y empleadores en una negociación. Claro. Precisamente, acaba de entrar en este momento al estudio José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. José Elías, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Cogiendo aire en la escalera. Sin aire por la escalera. Esa escalera pega, ¿yo? No importa la edad ni la resistencia física. Eso es correcto. Muy buenos días y pido disculpas por no se preocupe. problemar el tráfico hoy. José Elías, ¿albergan alguna esperanza de ajuste salarial, digamos, distinto a este ajuste en los bonos, que ahora sería de $70 mensuales, no de 60 como se había anunciado? Pero ¿albergan alguna esperanza, quizás a través de esa reunión tripartita de la que ya hemos hablado en otras ocasiones en el programa? Bueno, mira, en primer lugar, porque siempre hemos tenido esperanza, hemos seguido y estamos en esa mesa de discusión. ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron? El martes 18 de abril. De abril. ¿Tiene la próxima para qué fecha? No está prevista, pero se supone que en estos próximos días. Okay. Y ya explico. El 18 de abril se quedó en que íbamos a consignar la propuesta de la metodología, la Exacto. forma, el enfoque, Exacto. que ya lo hemos conversado en este programa, sí. Porque ya se estaba venciendo lo que estaba establecido en la agenda original, aprobado el 30 de enero en Margarita, que era desde febrero al 30 de abril. Se suponía que ahí venía la parte ya de las propuestas concretas. Sin embargo, se han manejado en la mesa de discusión en base a los números, en base a algunos métodos. Nosotros estamos impulsando el método de equilibrio, que tiene que ver la necesidad del trabajo con la productividad país, porque no puede ser un solo lado. Eso tiene que estar concatenado, porque si no, no estamos haciendo nada, ¿no? Y acuérdese que he dicho también que más que un decreto salarial, eran políticas salariales, una metodología que quedara en el tiempo y no que tuviéramos cada mes, por cada decreto, pegando carrera, porque se convertía en seriado. En esos términos, en forma muy objetiva, si cae en la presión de calle, de micrófono, sin estar volviéndonos locos, está dando cifras, como muchos compañeros, que entendemos que su necesidad piden, nos lo cuestionamos, pero no saben lo que realmente se está manejando en mesa, y que hemos dicho, esto no son reuniones clandestinas, pero tampoco son para discutir estas políticas con micrófono, como decimos, y en eso lo hemos venido cumpliendo. Bueno, esperábamos, y por lo menos en lo personal, que muchos decían que vamos a hacer después el 1 de enero un anuncio. Y yo decía, y decíamos nosotros en la CTV, el anuncio lo va a ver. Porque salvo el año pasado, ellos convirtieron decretar aumento de salario los 1 de mayo. Eso no está establecido ni en la ley de trabajo, ni en los convenios internacionales, sino que todos los 1 de mayo, desde que estaba el presidente Chávez, el 1 de mayo se lucía diciendo las cosas que decía que nunca alcanzaron para nada y afectaban si se quiera a los dos sectores. Sin embargo, decíamos, después del 1 de mayo, y esto es lo que voy a manifestar, seguiremos en la calle porque no va a ser suficiente y el conflicto y la protesta van a ser del tamaño de lo que el gobierno manifiesta para cubrir las necesidades de los trabajadores. Bueno, ahí tenemos los resultados de lo que ha pasado el día de ayer, que, bueno, esperamos que a lo mejor iba a haber siempre una deficiencia, pero no quitándole a uno para darle a otro, porque lo más grave y lo que es caótico, pero eso es increíble, ya acabo de hablar con el presidente de los jubilados, que a los jubilados prácticamente son 5 millones según el Seguro Social, nada más por el Seguro Social,
5.800.000 trabajadores, jubilados, pensionados, que quedan fuera de todo esto que se anunció. Nada más 5.800.000, y es el sector que, si se quiere, es el más afectado, es el más sensible a la crisis que estamos viviendo, porque por su edad, en fin, en la cuestión de las enfermedades, muchas veces los familiares que están afuera ni le pueden cubrir sus necesidades, no tienen la fortaleza para hacer trabajo paralelo o ayudarse para complementar eso. María Olga, ¿siente a todo lo que ha dicho José Elías? Sí, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José Elías. Y creo que el problema fundamental es este, y es lo que quizás nos preocupa tanto al sector de los trabajadores como al sector empleador. La paz laboral es la paz social. Si nosotros violentamos de alguna manera algo tan delicado en equilibrio como es la paz laboral, eso puede ser un detonante que no tiene consecuencias predecibles. Y eso es lo que yo creo que todos lo queremos evitar. En la medida en que el sector privado pueda coadyuvar, y José Elías está muy imbuido en todo ese tema porque las reuniones con el sector privado son constantes, con industria también ha adelantado muchísimo, todas reuniones con los sectores sindicales para tratar de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio, pero es difícil por el tema económico, y vuelvo al punto. La inmediatez, el rentismo, el descansar en el gobierno la solución de todos los problemas, eso es lo que nos ha traído acá, y la falta de incentivo a la producción. La voz de María Olga Girán. José Elías, en esas reuniones, a ver, voy a partir primero de la necesidad que han manifestado todos los economistas que han pasado por este estudio vía telefónica de conocer el presupuesto de la nación para saber qué se tiene y de cuánto se dispone y de cuánto puede ser el aumento. En esas reuniones tripartitas, ¿han asomado la necesidad del presupuesto? ¿Se ha colado alguna cifra? Ya lo preguntaba Baza en la última vez que estuvimos aquí. Exactamente. En el programa, hizo la pregunta. Exactamente. Debo ratificar que hasta este momento ni el presupuesto, ni siquiera los indicadores que son necesarios para establecer una verdadera política seria y objetiva salarial. Okay. Porque ninguno están actualizados. Y debo decir, como decía un compañero dirigente del sector salud, de la Federación Médica, dice, yo comparo el comportamiento de la economía con el comportamiento de un paciente. Cuando un paciente va con malestares, primero que le piden es sácate la sangre, cómo está el triglicérido, cómo está el colesterol. Y en base a eso le diagnostican el tratamiento para la enfermedad. Sí. Bueno, los índices económicos, cómo está la inflación, cómo está la familia, cuáles son los jubilados, cuántos son los empleados públicos, cuántos son estos, cosas que no lo dicen exactamente. Ese es el diagnóstico que necesita. Luchadores como nosotros, laboristas como la doctora, para tratar de hacer un diagnóstico y hacer unas recomendaciones. Sin embargo, hemos trabajado con los números que los observatorios y algunos técnicos muy calificados, muy serios, nos han venido proporcionando, y vamos trabajando porque no nos podemos parar, no nos podemos poner a llorar. Y hoy en día el movimiento sindical, lo que estamos en esa mesa, no solamente estamos exigiendo y señalando toda la gravedad que está pasando y el daño que se le está haciendo a la nación, sino que estamos haciendo propuestas muy serias, y sin embargo, prueba de ello es que no nos ve hablando de $900, de $1,600. Bueno, hay un grupo de compañeros que sabemos, pues, repito, por la desesperación, tirándole piedra a los aviones. Pero nosotros estamos hablando en concreto, dame un salario de inicio, de arranque. Le hacemos un seguimiento y como se vaya comportando la economía y como se vaya comportando la inflación, vamos haciendo los ajustes necesarios para llegar lo más cercano posible a lo que nos establece la Constitución. José Elías, muchísimas gracias por acompañarnos, por hacer el esfuerzo de llegar pese al tráfico. No, tranquilo. Y María Olga, gracias de nuevo siempre por estar con nosotros. Gracias a ti, Román, por la invitación. María Olga Girán es abogada laboral, presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria. José Elías Torres es secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV. Me permito compartir unos mensajes publicitarios en este punto, hablarles de Renata.